Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel Valles y este es El Meollo del Asunto en Radio Mexicana 1300 de la AM. Hola, ¿qué tal? Les saludo con gusto. Con el anuncio de la llegada a México de la vacuna contra el COVID, se inicia la siguiente batalla, pero está en el campo de la política. La batalla por el uso político de la vacuna. Se convierte esto en una prioridad para los gobiernos de los estados y del federal, el contar con ella para que inicie una campaña para vacunar a la población. México, a través del canciller Marcelo Ebrard, anunció el pasado 27 de noviembre que se recibirían las dosis para la población y usó su cuenta de Twitter para ello. A través de esa cuenta, el canciller dio la buena noticia a los mexicanos que se han sometido hasta ahora a protocolos sanitarios desde, febrero, marzo pasado, cuando se dio a conocer el primer contagio del coronavirus en el país. El anuncio se dio, pero la vacuna todavía no llega. Todo lo que se ha hecho hoy es elaborar un calendario para dividir a la población en grupos para que se vacunen. Y han planeado ya la campaña, lo que es magnífico. Y han priorizado los grupos por edad, los trabajadores de salud primero, las personas adultas mayores después, y después los adultos jóvenes, y ahí se van hasta los más menores, que son los de menos riesgo, se supone. Una vez que los laboratorios hicieron el anuncio de que habían desarrollado una vacuna que garantizaba el 95% de los resultados, los gobiernos de los estados de la República hicieron sus esfuerzos por conseguir el biológico, pero fueron parados en seco por el doctor Hugo López-Gatell, sí, el señor que avaló eso de las estampitas que el presidente tenía como vacuna, o que decía que el presidente no contagiaba porque tenía una fuerza moral. Sabe bien el doctor Gatell, Hugo López-Gatell, que tiene ventaja sobre los gobernadores, pues es el gobierno federal el que tiene la autoridad, poder y mando sobre las generalidades de las cuestiones que tienen que ver con la población. Una de esas es todo lo relacionado con cuestiones de salud. Los gobiernos estatales obedecen a los dictámenes federales y eso tiene sentido, pero lo tiene más cuando los gobiernos de los estados trabajan en unidad con el gobierno federal, que no es el caso actual, y es la población la que sufre las consecuencias de estas situaciones políticas. El doctor López, al referirse a las intenciones de los gobiernos estatales de algunos, dijo no, definitivamente no es posible. Los mecanismos supranacionales de coordinación llevan a compras integradas, compras consolidadas, equilibradas, etcétera, etcétera. Eso dijo el doctor para que los gobernadores entendieran que no podían comprar ellos directamente la vacuna. Y es cierto, hay disposiciones legales que no pueden los gobernadores ignorar, so pena de enfrentar un rompimiento con la federación. El que claro que les gustaría experimentar, pero no siendo ellos los iniciadores del conflicto. Para eso es también la política, para hacer ver mal al rival. Para tratar de evitar precisamente eso, verse mal, 10 estados de la República formaron lo que se conoce como la Alianza Federalista y buscan un acuerdo con el gobierno federal para comprar de manera particular vacunas contra el COVID-19 a los laboratorios Pfizer con el objeto de inmunizar a la población, salir de la crisis económica y comenzar a la brevedad la reactivación en sus estados de la economía. Así lo dijo el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, lo que no se ha logrado hasta el día de hoy, y ¿sabe qué? No se logrará. En política y la política del actual régimen federal, es mantener el control total sobre las cuestiones y las ayudas y situaciones que tienen que ver con la generalidad de la población, máxime en tiempos electorales como el que vivimos actualmente. La elección que se avecina el año entrante es vital para todas las fuerzas políticas del país. Desde el inicio del actual régimen se ha tratado de tener el control total sobre las mismas. Se intentó que el rostro del presidente apareciera en la boleta, ¿recuerda? No se logró, como tampoco se ha logrado hasta ahora el que se llame juicio a los expresidentes. Se politiza todo, lo politizan todo, unos y otros. Y la gente, los ciudadanos, nosotros, pagamos las consecuencias. El jefe del Ejecutivo Federal aseguró que el tema de las vacunas no puede ser utilizado con fines políticos electorales. Garantizó que el plan de vacunación contra el COVID-19 trazado por su gobierno se aplicará de manera pareja en todo el país y sin mezquinidades. Y claro, todo el mundo le creemos, ¿verdad? Eso dice, pero ya sabemos sus modos y sabemos sus intenciones. Son como las de todos los que le han antecedido. Y es por una razón.
Todo lo que hacen los gobernantes es político y es política. Entonces, la declaración presidencial está de más, sobra. La política no es de por sí necesariamente sucia, así como los deportes, los negocios o el matrimonio. Cada cual trae a esas actividades la fuerza y la debilidad de su propio carácter. Lo que sí es sucio es el carácter de la mayoría de las personas, lo que se pone de relieve cuando llegan a las posiciones de poder. Y eso es el meollo del asunto. Yo soy Daniel Valles, le agradezco mucho la atención a mi comentario toda esta semana y le esperamos mañana en el Cotilleo de los Viernes aquí en Radio Mexicana.